Ya está aquí el director ejecutivo de Nuevas Generaciones y exdiputado nacional, Julián Oviglio. Gracias por venir. Y en un ratito vamos a estar hablando también con Daniel Vila, el titular del Grupo 1, acerca de la ley de medios. Fue aceptado también el plan de adecuación del Grupo 1, además del plan de adecuación del Grupo Clarín. Pero ¿va a cambiar algo en el mapa de los medios? Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. Arrancamos con el tema de narcotráfico, Julián. Gracias otra vez por estar aquí. Me gustaría que me cuentes, bueno, ¿qué es lo que crees? ¿Quién crees que tiene la razón? ¿Crees que este es un país que está, que ya no es de tráfico, que es un país de producción? ¿Ha cambiado algo en relación a cómo el narcotráfico se ha asentado en la Argentina o no, como dice el secretario de Seguridad? Ya, sin dudas que sí. En los últimos años ha tenido una evolución escandalosa el narcotráfico en la Argentina. Lo que dice Bernie es correcto. Él dice no hay producción de droga en la Argentina, y eso es real porque no hay plantaciones de droga en la Argentina a nivel masivo como para que eso después pueda abastecer los laboratorios. Pero lo que sí tenemos es la elaboración de la droga en la Argentina para después exportarla a Estados Unidos o Europa. Sí. Pero lo paradójico de lo que dice Bernie es nosotros no producimos droga. Acá se recibe la droga y se procesa. Pero entonces uno inmediatamente le hace la pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo para evitar que esa droga ingrese a la Argentina? Claro. Este es el punto más débil del discurso del gobierno hoy, porque la verdad que no han hecho nada, y no es por, digamos... Claro, es que justamente los cargamentos con droga que provienen de la Argentina se encuentran en los aeropuertos de destino. Exactamente. No en el egreso, en la salida de la Argentina. Bernie dijo, y con mucha precisión, la droga está viniendo de Bolivia, de Perú y de Colombia. Ahora, ¿qué estamos haciendo para detenerla? Absolutamente nada. Fíjate, en la Fundación Nuevas Generaciones en el año 2009 hicimos un proyecto de ley que fue firmado por una cantidad enorme de diputados, con récord de firmas, que proponía la ley de derribo, la famosa ley de derribo, de intercepción de aeronaves, la radarización de toda la frontera norte, donde pusimos específicamente que hay que poner alrededor de 23 o 22 radares en toda la frontera norte para tenerla absolutamente controlada. ¿Sabés cuántos radares tenemos hoy? Dos, y se necesitan 23 o 24. ¿Hay algún proceso de licitación en el que se esté buscando esto? Nada, y además sería muy simple. Porque además son exigencias internacionales, ¿no? Sería muy simple. Todos nuestros vecinos tienen puestos radares. Sí. Brasil, Uruguay, Chile tienen puestos radares. Por supuesto, México, Estados Unidos, ni que hablar, ¿no? Pero además, los radares que se precisan, que se llaman 3D, porque detectan al avión en altura, hacia dónde va, bueno, toda una cantidad de cuestiones técnicas, esos radares los fabrica el INVAP en la Argentina. O sea que ni siquiera es que hay que importarlos. O sea, es tecnología nuestra que se está exportando hoy. O sea, hay otros países que están comprando. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Es fuertísimo, pero no entiendo. O sea, los radares necesarios para poder escanear... Los exportamos, pero no los ponemos acá. Es impresionante. Es increíble. Pero aparte el INVAP depende del gobierno. Absolutamente. Entonces tenés radares de fabricación nacional. Necesitas al menos 3 o 4 aviones para poder hacer intercepción de las avionetas que entran por día. O sea, sin que exista la ley de derribo, ya, o sea, solamente para interceptar. Lo primero que necesitas es radares para detectar el avión. Lo segundo que necesitas es 3 o 4 aviones que puedan volar de la Fuerza Aérea para poder interceptarlos, ni siquiera derribarlos, interceptarlos. No tenemos ni 3, ni 4, ni 2, tal vez un avión de Fuerza Aérea en condiciones de volar. Entonces, si no tenés nada de eso, tenés las carreteras de la Argentina totalmente liberadas, porque la droga va en encomienda. Los narcotraficantes procesan la droga en una punta del país y la mandan a la otra punta en colectivo. Van a las terminales y la mandan como encomienda, 20 kilos, 40 kilos, 50 kilos. Y hay una persona en la otra punta del país que recibe esa encomienda. No hay ningún escáner en las terminales. O sea, me parece central esto que estás hablando, porque la verdad que cuando uno empieza a hablar de droga, es tan amplio el tema, ¿no? Que por un lado están todos los interesados o los que orientan el tema hacia la cuestión de si despenalizar o legalizar el consumo. Por otro lado, se habla acerca del problema social que genera, pero para que no haya droga, justamente lo que hay que hacer es garantizar que no ingrese la droga. Claro, lo que dijo Bernie es terrible. Primero dijo, está entrando la droga y sabemos por dónde entra, pero no hacemos nada para frenarla. Y después dijo, como ya tenemos perdida esta batalla, despenalicemos. O sea, son cosas que ningún país del mundo, salvo el experimento que está haciendo Uruguay, pero con fronteras radarizadas y con ley de derribo, salvo lo que está haciendo Uruguay, tiene esas dos cosas que nosotros no tenemos. Sí. Ningún país del mundo está haciendo esto. Entonces, entramos en una vorágine que cada día es peor,
¿Por qué? Porque cada día entra más droga a la Argentina, porque la droga circula libremente por todo el territorio y tenés cada vez más chicos que acceden a esas drogas sin restricciones, ¿no? Y eso te genera todo lo que ya sabemos, lo que es la violencia, el delito, etcétera, todo lo que viene agarrado a la droga. Entonces es toda una rueda que si no empezás a frenarla en algún lugar, es imposible de detener. ¿Sabes cuántos radares exportamos por año? No, no tengo ni idea, pero ¿hay alguna excusa real, lógica, que tenga alguna lógica para explicar por qué esos radares no están en la frontera? Ninguna, absolutamente ninguna. Cuando nosotros lo pusimos en el proyecto de ley, que esto fue en el año 2009 o 2010 que se presentó formalmente, la presidenta inmediatamente, a los pocos días, convocó una conferencia de prensa y anunció lo que llamó el Plan Escudo Norte, donde dijo que se iban a poner más radares, de que se iba a militarizar la frontera, etcétera. Nada de eso pasó. Pusieron unos radares de tierra que son para detectar tropas en caso de guerra. No tenemos ninguna hipótesis de conflicto con nuestros vecinos, con lo cual, salvo que nos vaya a invadir un batallón de narcotraficantes, ese radar no te sirve para nada. Y de los radares se activaron 2 y a veces 3, porque tenemos en Santiago del Estero un radar que funciona en horario de oficina. O sea, llega un tipo a la mañana, como si fuera una persona que llega a trabajar a su oficina, prende el radar funciona mientras él está, y cuando llegan las 4 o 5 de la tarde que terminó su horario, lo apaga y se va. Sí, me pregunto, ¿no? Porque capaz que hasta se es corta el hasta hora podría de llegar a ser así. Entonces los narcotraficantes saben perfectamente hasta los horarios en que funcionan los 3 radares que tenemos. Si vos hablas con la gente del norte, la gente está escandalizada porque les han tomado todos los campos, porque todos los días ven pasar muchísimas avionetas. Hay algunos datos que te están diciendo que hay por día entrada y salida de 100 aviones ilegales. 100 aviones en el norte por día que traen droga, productos ilegales, personas. Sí. O sea, estamos encontrando un montón de gente indocumentada en la Argentina, vinculada a los carteles de droga, que ¿por dónde crees que entran? Entran en los mismos aviones que traen la droga. O sea, esto que se está viendo ahora nunca había pasado en la Argentina, y es lo mismo que pasó en México, lo mismo que pasó en Colombia, y que cuando los presidentes de esos países visitaron la Argentina, nos dijeron, tengan mucho cuidado, porque los carteles de la droga te invaden un país en 2 años. Vos estás 2 años sin ocuparte y los tenés adentro, y sacarlos te lleva 10 años. Es alarmante realmente. Uno se pregunta, me imagino que no hay datos concretos acerca de esto, pero la verdad es que la lógica también indica que si no hay nada que se esté haciendo y están tan a la mano las herramientas como para garantizar que las fronteras sean seguras y que no puede ingresar cualquier cosa, parecería que la política cubre entonces al narcotráfico. Bueno, esa es la gran pregunta. O sea, es como una verdad de perogrullo, pero con los datos es cada vez más cierta. La pregunta es, siendo todo esto tan evidente, estando todo esto al alcance de cualquier funcionario público que tiene que tomar las decisiones, y no se hace, ¿por qué no se está haciendo? Lo hemos visto el año pasado en programas de televisión que mostraban cómo vos tenés el control de la frontera en un punto y a 200 metros de ese puente la gente pasa en canoas con bultos, con cajas. Sí, yo misma he hecho ese recorrido en persona, bueno, o sea, vos has visto caminando y pasando con una canoita. No hay ningún tipo de control. Entonces, frente a todo esto, frente a la evidencia, ¿por qué los funcionarios públicos no hacen nada? Entonces, tenés 2 respuestas. ¿Es por complicidad o es por negligencia? O una combinación de las 2, que sería la peor de las catástrofes. ¿Qué sugerirías para empezar a atacar el tema? Mira, en primer lugar hay que perseguir al narcotraficante, porque hay que distinguir muy bien lo que es la persona enferma que recurre a la droga porque es una adicción que no la puede controlar, y otra cosa es el narcotraficante. Hoy todos los esfuerzos tienen que estar puestos en perseguir al narcotraficante y cortarle esa cadena de comercialización. Como bien decía el secretario Berni, pero no lo ejecuta, digamos. Lo que hay que hacer primero es evitar que la droga ingrese al país. Si la droga ingresa al país, hay que tratar de atacar lo que son los laboratorios de procesamiento de la droga. Y si no los pudiste encontrar, cortar la distribución. O sea, que la droga no pueda circular por todo el país con total libertad. Eso es lo que hay que hacer. Son los 3 pasos clásicos para contener. O sea, que por un lado está también toda esta licitación que debería armarse, toda esta cadena de seguridad fronteriza, pero por otro lado está también la circulación interna, que eso debería ser manejado, debería ser custodiado por Gendarmería y por las policías provinciales también, por ejemplo. Sí, o prefectura en el caso de Los Ríos.
Pero vos fíjate lo que es el tema de las rutas, lo que yo te decía. ¿Cómo puede ser que las terminales de colectivos no tengan escáneres? O sea, que uno pueda ir a despachar Claro, y enviar... yo me tomo un colectivo hacia Salta con un bolso lleno de droga y nadie se entera. Ni siquiera lo tomás vos, lo envías por encomienda. Clásica, la gente envía cosas por encomienda, que va y las despacha, uno va a retiro y en retiro uno despacha en el piso de abajo las encomiendas, y esa encomienda sale sola en el colectivo sin ninguna persona vinculada a la encomienda. Y hay otra persona que lo recibe en la otra punta del país, que la baja del colectivo y se lo lleva. Eso hoy no tiene control. O sea, vos despachás en el 99% de las terminales de la Argentina y no hay ningún tipo de escáner, ni de control, ni de perros de control de droga. Y lo mismo es circular por las rutas de Argentina. Los controles de gendarmería o de la Policía Federal son realmente escasos, ¿no? Son muy aleatorios y uno puede transportar lo que quiera en su auto sin ser detectado. Entonces, todo el sistema de seguridad tiene que estar funcionando para detener la droga. Si no la detenemos, la verdad que vamos a ver cada vez un mayor deterioro en la sociedad, y como siempre el que se ve más afectado es el que menos tiene. Claro. El más humilde, que entra en la droga, que no tiene recursos para ser atendido como corresponde. Sí, que ese es el otro tema. O sea, en la otra parte del problema del narcotráfico están las víctimas, pero también está este enorme problema que es que un chico pobre, adicto, pobre de origen humilde, que no tenga la posibilidad de pagar un instituto que son carísimos, de rehabilitación, no tiene a dónde ir a ser asistido por el Estado, a no ser que haya cometido un delito y que un juez de menores tome intervención en el caso y lo derive. O sea, es muy loco y muy curioso, ¿no? No, o sea, no tiene forma de salir de la trampa de la droga. Totalmente. Ese es el problema, porque una vez que entró, no tiene los recursos ni para hacerse atender como corresponde, ni para poder generar los recursos que necesita para vivir. Entonces, cae en la delincuencia para poder volver a drogarse y eso es un círculo vicioso del que no logra salir. Uno va a los barrios más humildes hoy del conurbano y encuentra que la droga está completamente, ha impregnado todos los barrios más humildes, ¿no? Y uno encuentra a las madres o abuelas o gente de más de 50 años luchando para sacar a sus hijos o a sus nietos de la droga, y no lo logra porque los barrios están completamente tomados y esos chicos viven de noche pensando en la droga, ¿no? Entonces tiene que ser algo absolutamente integral, la presencia del Estado en las villas, ayudando a los chicos en las villas y en los barrios más humildes, ¿no? Ayudando a los chicos a salir de la droga y evitando que entren los narcotraficantes. Claro, ahora es como una tierra de nadie también, ¿no? O sea, el tema, ya sea por el ingreso como por la imposibilidad de salir una vez que la droga te atrapa. Muchas gracias, Julián, por haber estado aquí en Infobae. A vos, Julián, muchas gracias.